Muy bien. Ya está. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, jóvenes. Bien, acá tenemos. Ahí. Ajá, ahí estamos bien. Bien, entonces acá tenemos nuestro arco de soldadura. Vamos a analizar nuestro... Buenas noches, joven, buenas noches. Vamos a analizar nuestro arco de soldadura. ¿Cómo está conformado nuestro arco de soldadura? Ahí está, ¿ya? Primero, este arco tiene un material base, ¿ya? Que vamos, con otra palabra, jóvenes, que vamos a soldar, ¿ya? Que vamos a soldar. El material base que vamos, y también nuestro material de aporte. Entre el material base y el material de aporte tienen que ser de la misma composición química. Dice que debe ser igual, pero desgraciadamente es imposible, porque el electrodo es fabricado de un material y el otro es fabricado de otro material. Entonces, de otra forma de, digamos, de obtenerlo. Y entonces va a ser difícil encontrar un material igual. Difícil, no se va a poder, joven, ¿ya? Pero para eso está, en caso de que sea algo específico, algo muy delicado que se va a soldar, como el caso de las recuperaciones de los elementos de máquina. ¿Ya? Por ejemplo, las excavadoras que trabajan en la mina, están sacando el mineral ahí las excavadoras, y como trabajan todo el día, ellos si es posible trabajan las 24 horas del día, y se van a gastar. Y entre que compren una nueva y comprar, jóvenes, no, perdón, reconstruirlo, es casi 10 veces más barato. Entre todo el material, perdón, el tiempo perdido de desarmarlo y todas esas cosas. Y hacer el estudio también del material, del que está hecho en las garras esas. ¿Ya? Ahí es de todas maneras la inversión es casi 10%. Por eso es que se recuperan. Entonces ahí tengo que buscar el material más adecuado, el que más se asimile. No va a ser igual, pero va a ser el que más se asimile. Ya, miren, por ejemplo, nosotros cuando se trabaja con la soldadura TIG, en la soldadura de tanques de acero inoxidable, tienen que buscar ahí sí más cerca el material base con el material de aporte. Pero para este caso, al mismo material de aporte que ha sobrado, que hay un sobrante ahí, le empiezan a cortar en tiras bien delgadas y eso le sirve de material de aporte. El mismo material, en otras palabras, pues, ¿no? Y vayan a ver ustedes, es una cosa, pero de, no sé, cosas locos. Cuando terminan de soldar, ¿ya? Y vas a buscar dónde está el cordón, no lo encuentras. Porque hay tanta perfección, jóvenes, que no se encuentran, no se sabe dónde soldaron. Entonces, algo así debe ser también en nuestro material de acero. Este acero al carbono debe ser así. Estos aceros de aleación, pero no se va a encontrar igual. ¿Por qué? ¿Esto cuándo va a ser, digamos, lo más aproximado que le digo es en las reconstrucciones? Reconstruir un elemento de máquina, ahí es el problema. Después, el otro que usted va a soldar, va a unir para que trabaje esto, ahí casi no hay mucho problema, ¿ya? Bien, entonces, material de aporte con material, ojo, que es este material de aporte, el material base con el material de aporte, ¿ya? Entonces, los dos, ¿qué nos falta aquí? La electricidad para formar el arco eléctrico. Formado el arco eléctrico, vuelta viene el recubrimiento del electrodo
a cumplir una función fundamental ahí. Por eso es que cuando hacen la investigación, jóvenes, aparece esto de la soldadura eléctrica a inicios del siglo pasado. Una sola compañía en Estados Unidos trabajó en esto. ¿Y por qué, jóvenes? Es como el caso de las máquinas herramientas. Por un lado estaban las máquinas, por otro lado estaban las herramientas. Pero los fabricantes de motores son muy, muy exigentes en esto. Extremadamente exigentes. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ellos extremadamente exigentes en el seleccionar su material. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá, jóvenes, miren, tenemos la función del electrodo. La primera función del recubrimiento es cubrir el electrodo, ¿ya? Cubrir el electrodo, el núcleo del electrodo. ¿Qué es lo que deben de hacer ahí? ¿Qué es lo que debe de hacer ahí, jóvenes? Lo que tiene que hacer es que no ingrese la humedad, ¿ya? Que no ingrese la humedad. Si ingresa la humedad aquí, no puede salir como en el caso de la soldadura autógena. En el caso de la soldadura autógena es diferente, jóvenes. La humedad ahí casi no juega un papel fundamental, porque voy a calentar progresivamente, voy a calentar. Y como voy a calentar progresivamente, entonces se va a evaporar el agua. La humedad, se evapora todo. En cambio acá no. Acá tenemos un problema que es el calentamiento es instantáneo. Y por ese motivo no podemos eliminar en el proceso, eliminar al gas, la humedad. Va a buscar por dónde escapar y eso van a ser los soplos magnéticos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, ya dijimos del núcleo que lo protege el recubrimiento de la humedad y de la oxidación. Entonces, una vez que hace el contacto, se hace el arco, entonces, miren, se forma un aro protector acá del material, ¿ya? Recubrimiento, un aro protector ahí. Que queda este aro protector, por si acaso, termina de hacer usted su soldadura y levanta y ahí está el aro ese. Cuando usted va a volver a soldar y quiere soldar lentamente, quiere hacer el contacto, no se puede, porque eso impide, el recubrimiento impide que se haga esa operación. Entonces hay un golpecito, no sé si se acuerdan, que se golpeaba. ¿Para qué? Porque esto es frágil, eso sí, esto es muy frágil. Se rompe y hace el contacto otra vez, ¿ya? Entonces, una vez hecho el contacto, ya la protección, ¿para qué es esto? Para que caiga el material, para que tenga un ducto donde caer. Y al caer, jóvenes, forma que gas protector, miren, aquí forma este gas protector. Pero la caída ya se dirigió acá, ¿eh? La caída del material. ¿Correcto? Ya, otra función. La siguiente función, la siguiente función del recubrimiento, ¿qué cosa es? Formar esta nube de gases. Protege la caída, este pequeño espacio acá, protege la caída. Pero ya, después este mismo recubrimiento se queda acá como escoria. ¿Y qué función cumple la escoria? De cubrir para que no haga un enfriamiento violento y se vaya a templar, se tiembla, se pone frágil, se quiebra. Hay una serie de cosas. Entonces, cuando queda este recubrimiento, esta escoria, hay un enfriamiento excelente.
Ahí sí quedan con todas sus características el material. Bien, pero ahora, aquí hay una cosa de la altura. ¿Qué sucede ahí en la altura, jóvenes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a suceder esto? ¿Qué va a suceder con esto? Dice la teoría, dicen los expertos acá, haga usted el arco y manténgalo cerca. ¿Mm? Es un poco difícil. Un poco difícil de abstenerse aquí, cómo hacerlo, ¿no? Porque una vez hecho el arco, el núcleo se consume violentamente. Y como se consume, el arco sube. Y si sube el arco que sale, el chisporroteo por los costados. Entonces, ¿quién me va a dar esa altura? ¿Quién me va a decir? Esto es la experiencia. Un día lo hago de una forma, otro día de otra forma, y voy practicando, 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 y hasta que ahí va a haber un momento que voy a poder manejar este arco. ¿Ya? Ahora, muy bien, lo practicaste uno con un tipo de soldadura, después viene otro tipo de soldadura que son diferentes. Se queman en forma diferente, se calientan en forma diferente, tienen otro recubrimiento, tienen la otra es que tiene un diámetro, uno tiene un diámetro de 1.5, que es el mínimo, y el otro puede tener 6 milímetros, que es demasiado. Y ahí es donde se forma un arco bien grande. Y cuando se forma un arco bien grande, entonces también entran las lunas oscuras o la careta electrónica. ¿Ya? La careta electrónica, ¿qué sucede, jóvenes? Que usted se pone en su careta y hace cuenta que está trabajando ahí, que puede trabajar ahí, y le hace contacto con el material base, el material de aporte con material base, y se enciende. Y automáticamente la careta electrónica se pone oscura. ¿Ve? Entonces, ese es, jóvenes, digamos, la ventaja de este recubrimiento, que si todo fuera uniforme, como hay aquí van a escuchar ustedes, que si todos los electrodos fueran uniformes, qué bueno fuera. Pero cada recubrimiento le da otra forma. El espesor del núcleo le da otra forma. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Y entonces nos vamos aquí. Ya tenemos el material base y el material de aporte. Muy bien, jóvenes. Y la escoria, que ya sabemos nosotros cuál es la función de la escoria. ¿Ya? De que esto se enfríe lentamente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, a la pregunta. ¿Quién se consume más rápido, el recubrimiento o el núcleo? ¿Mm? ¿Quién puede decirme eso? ¿Cuál de los dos se va a consumir más rápido? ¿Ve? ¿Quién lo consume más rápido? Nada, a ver. Dice núcleo, el núcleo. ¿Por qué el núcleo, joven? ¿Está visto ahí? ¿Está visto ahí? ¿Quién está más adentro? El núcleo. ¿Por qué? Porque se consumió más rápido. ¿Cuál es la función del recubrimiento? Cubrir al núcleo. ¿Y cuándo lo va a cubrir? Cuando lo empieza a gastarse, ¿no? Muy bien, por eso se... Ahora, ¿cuál es la temperatura que tiene la temperatura que tiene este arco de soldadura? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? También acá hay otra cosa, joven. Dicen 5.500 grados de temperatura. Consultada otras bibliografías, jóvenes, llegan a 5.000, pero dice más de 5.000. Y acá, ¿qué cosa dice? 5.000 grados, profecía. Dice en muchas bibliografías, pero acá dice 5.500. ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa dice? No lo hice de frente, también dice del orden de los 5.500. Y el otro dice a más de 5.000. Y hay otros que lo dan en redondeo en grados Fahrenheit, 9.000 grados Fahrenheit.
que lo llevas a los grados centígrados, está cerca de los 5000. ¿Ah? Bien. Bien, muchachos. Entonces, ¿qué otra cosa podría ser acá? No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque de repente de aquí sale una pregunta, ¿no? En el test. Bien, entonces nosotros nos vamos a ver acá lo siguiente. Vamos a ver. Ujú. Muy bien. Sí, dime, Luis Enrique. Profesor, quería preguntarle algo. El recubrimiento es el que cubre Luis al núcleo, Enrique, ¿no, no te profesor? escucho. ¿Profesor, me escucha? ¿Me escuchas, Luis Enrique? Sí, profesor. ¿O no se escucha bien? No te escucho nada. Ah, Por eso yo les pregunté si me escuchaban, me dijeron que sí. ¿Ah? Sí, se lo escuchamos. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí. ¿O no me Sí le escuchan? escuchamos, A ver, profe. vamos a ver otra, voy a hacer otra entrada, porque parece que no Se lo se escucha. le escucha Sí se a escucha, los dos, profe. pero aquí no. A ver, voy a volver a entrar, Ustedes no nos jóvenes, ¿ah? escuchan, Voy a creo. volver a entrar, porque, a ver, ojalá que... Bien, a ver, ahora, ¿me escuchan? sí, Sí, profesor. profe. Sí, Ahora profe, sí sí, le ¿ves? escuchamos. Ahora sí. Muy bien, hasta el micro de ustedes. ¿Quién estaba hablando, Luis Enrique? ¿Alguien Sí, estuvo hablando? Sí, sí, dígame. profesor. Quería preguntar, el recubrimiento es el que protege al núcleo del exterior, ¿no, profesor? Del electrodo, toda la parte exterior, y estamos hablando de las funciones que tiene ese recubrimiento. Primero, protegerlo sobre la humedad. Ese es lo básico, porque en soldadura eléctrica no puede haber humedad. No hay tiempo para que se evapore. La hora que se forman los 5000 grados de temperatura, no hay tiempo para evaporarse. En cambio, en la soldadura autógena sí. ¿Qué pasa en la soldadura autógena? En la soldadura autógena usted lo va calentando lentamente. Y como lo va calentando, se evapora, pues tranquilo. Hay tiempo. En cambio, acá es instantáneo. Muy bien, ya, pero el recubrimiento del electrodo es para proteger al núcleo. Muy bien, vamos a ver, jóvenes, ¿ya? Vamos a ver acá, aquí también. ¿Listo? Ay, Dios, ¿qué pasa acá? A ver, ¿qué sucede? Oh, ajá. A ver, vamos a tocar otro. Un momentito nomás, jóvenes, ya, un momentito. A ver, vamos a tocar otro. Ujú. Equipos y herramientas. Vamos a ver equipos y herramientas. A ver. Ajá. Ahí está. Uy, pero al regresar. Ajá, muy bien. Vamos a ver equipos y herramientas, ¿ya? Para poder realizar la práctica de soldadura por arco, se requiere primero que nada tener una máquina soldadora que sirve para proporcionar la energía necesaria para calentar las piezas que se van a soldar y puedan quedar unidas con la resistencia necesaria que les permita soportar los esfuerzos mecánicos que se ejerzan sobre ellas. El calentamiento de las piezas lo produce el arco eléctrico que se forma entre los polos de la máquina. Generalmente, estas constan de un transformador grande y pesado, un interruptor de encendido, medidores de voltaje y amperes, un regulador de voltaje y un ventilador de refrigeración interno. Tiene también terminales negativas y positivas que corresponden a los polos de la máquina. Acá ven ustedes dos tomas acá.
Una es la negativa y estas dos la positiva, o al revés, estas dos negativas y la otra positiva. Eso depende de qué tipo de corriente es acá. Pero una es para alto amperaje y el otro es para bajo amperaje. Ya, supónganse que esta máquina es de, a ver, de 0 a 400 amperes. Entonces, de repente uno da de 0 a 200 y el otro de 200 a 400. O sea que un alto y un bajo. Porque son máquinas también estas todavía antiguas. Antiguas para la que hay ahora, que ya son digitales ya. Ya no tienes que averiguar ni nada porque todo está dicho ahí. ¿Qué amperaje está trabajando? ¿Hasta qué amperaje? Ahí está. ¿Hasta qué amperaje? Ahí está. ¿Qué voltaje? Ahí está. En cambio aquí nosotros tenemos que calcular y a ver la intersección y no sé cuándo. Vamos Para a la ver. conexión de los cables de trabajo. Los cables de trabajo que se conectan a las terminales de la máquina A ver, a ver, a ver. De repente hay alguna pregunta. A ver, un ratito. Si ahí se coloca la pinza de masa, la pinza de masa. Sí, eso ya viene, ahorita viene la explicación correcta, jóvenes, ¿ya? Ajá, profesor, una duda, ¿existe una distancia? Ajá, muy bien. A ver, un momentito, ¿ah? Existe una distancia permisible entre el terminal de la masa y el portaelectrodo. Mi duda es, ¿cómo lo vi en un tío que es soldador? Ya, le voy a decir ahora, jóvenes, ahora lo vamos a decir, a ver. Yo les he dicho en varias oportunidades, qué lindo lo hacen estos señores, dice, ajá, aquí haga usted tocar en el material base, haga tocar usted el electrodo, prende el arco y manténgalo cerca. ¿Qué cosa es cerca, jóvenes? No podemos determinar cuál es la distancia, pero sí hay estos rangos. Si yo lo pego mucho, si lo acerco mucho, se pega. Y esto se hace incandescente casi instantáneamente el electrodo. Ahora digo, no, muy, muy cerca no voy a trabajar lejos. Lo pongo lejos, se apaga. Entonces, por eso dice, prenda usted el arco y manténgalo cerca. Pero mantenerlo cerca es un problema porque el material, el núcleo del electrodo consume violentamente. Y como se consume, va subiendo, va subiendo. ¿Y cómo lo voy bajando? ¿Cómo sé cómo lo voy a bajar? No queda otra cosa más que practicarlo y que la experiencia nos diga a qué altura debo tenerlo. Hay muchas formas de hacerlo esto, pero son, digamos, indicadores. Pero la verdad es que yo tengo que practicarlo. Muy bien, jóvenes. ¿Ya está bien? Muy bien. Entonces, eso es acá. Cuando se hace, ahora van a decir también, ¿ya? Acá. A ver, vamos a ver. Esto está acá. A ver. Seguimos. son los siguientes. Cable de masa de trabajo y pinza de masa de trabajo. Este cable se conecta en uno de sus extremos a una terminal de la máquina para soldar y en el otro extremo tiene una pinza que se sujeta a la pieza que se va a soldar Acá. para permitir que la electricidad pase a través del metal que se está soldando. Cable del electrodo y portaelectrodo. Este cable se conecta en uno de sus extremos a la otra terminal de la máquina para soldar y en el otro extremo tiene un portaelectrodo para sostener al electrodo. El portaelectrodo es el dispositivo que sujeta y manipula el soldador para realizar el trabajo de soldadura. La pieza que se va a soldar, conectada mediante la pinza de masa, forma uno de los polos del circuito eléctrico. El otro polo lo construye el electrodo sostenido por el dispositivo portaelectrodo. Cuando el electrodo se acerca a la pieza para soldar, el aire entre esas dos partes se ioniza y se forma el arco eléctrico que funde los metales que hacen la soldadura. También tiene terminales de conexión para el cable de la red de suministro de corriente eléctrica.
El cable utilizado es de 2 conductores, los cuales generalmente son de color azul y marrón. Tiene una tercer terminal con un cable de color amarillo-verde que se utiliza para la conexión de la máquina a una eficiente toma de tierra. Algunas máquinas para soldar no se conectan a la red comercial de suministro eléctrico, pues tienen un motor de gasolina que mueve a un generador de corriente eléctrica que proporciona la energía para soldar. En ese caso, jóvenes, en ese caso de esa máquina, ¿ya? Por combustión, es para usarla en cualquier sitio, en el campo. Me voy al campo, esto, vamos, se desoldó, no sé, algo ahí tienen que reconstruir, o tienen que reconstruir los arados, creo que tienen ahí, ya, entonces lo van a reconstruir, lo van sí, pues a reconstruir, entonces llevan este tipo de máquinas para allá, ya, las que trabajan con combustión interna, ya no estas que son eléctricas, que van a trabajar en el fluido eléctrico, ya. Y ya saben que este también es monofásico. Hay otro que es trifásico cuando se va a trabajar, digamos, con mayor intensidad, cuando se va a trabajar en una estructura metálica grande, entonces ahí también adquieren las maquinarias trifásicas. Máquinas se utilizan para trabajo de soldadura en el campo. Entre las herramientas para la práctica de soldadura con arco eléctrico se encuentran las siguientes: arco para cegueta y cegueta. Nosotros, aquí nos presenta como cegueta, pero nosotros lo conocemos como sierra y arco de sierra. Lo que debemos de saber acá, jóvenes, es que hay 3 tipos de sierra, de 18 dientes por pulgada, 24 dientes por pulgada y 32 dientes por pulgada. Hay un tercero que es de 36, que es para cortar tubos demasiado delgados o materiales exageradamente duros, que se puedan cortar extremadamente duro, puede ser un material templado, no lo va a cortar, pero sí hay materiales duros. Y para los tubos también extremadamente delgados. Ese es el D36, que muy poco se vea, lo he visto solamente en un laboratorio, pero no lo he visto acá en el mercado. Bueno, pero 18 para material blando, 24 para el material semiduro y 32 para el material duro. Mayormente esto se manifiesta más en el corte de tubos. Si tengo un tubo de 1 milímetro o 2 milímetros de espesor, corto sin problemas. Pero cuando el espesor es menor a 1 milímetro, ahí vienen los problemas, joven. Ahí no entra el de 24. Perdón, el de 18, tal vez el de 24 y al último tenemos el de 32, ¿ya? Para ese tipo de materiales, ¿correcto? Ayuda a cortar piezas de metal de manera manual. Caladora. Ayuda a cortar piezas de metal de manera automática. Pulidora. Ayuda a realizar los biseles que se requieran a la pieza que se soldará. Esmeril. Ayuda a realizar los biseles que se requieran a la pieza que se soldará. La diferencia con la pulidora es que este está fijo. Regla metálica. Ayuda a realizar trazos rectos sobre piezas para corte, desbaste, etc. Escuadra de 45 y 90 grados. Ayuda a realizar trazos en ángulo de 90 o 45 grados sobre piezas para corte, desbaste, etc. Transportador. Nos permite trazar y medir ángulos de hasta 180 grados. Cabezal descentrado. Ayuda a trazar centros en figuras cilíndricas. Muy bien acá, jóvenes. Vamos a detenernos acá. ¿Cómo se llama este instrumento? Ha dicho una regla, ¿no? Dice un transportador fijo que hace ángulos de 90 grados y 45 grados, un transportador que hace cualquier tipo de inclinación y un centrador. Pero ¿cómo se llama?
el instrumento. A ver, ¿qué voy a decir? Me voy a la ferretería y le digo qué cosa. Me voy a donde venden instrumentos de mecánicos. ¿Qué pido? Ese es también a veces el error que hay en estos videos, jóvenes. Por eso estos videos uno tiene que tratar de entenderlos, ¿ya? Porque si no, estamos mal, no vamos a poderlo entender. Este es una escuadra universal. Aquí hemos visto nosotros para trazado de ángulos, pero este no traza ángulos, jóvenes. Este traza el centro de un eje macizo, el extremo de un eje macizo, ahí. Hago una línea horizontal, después hago una línea perpendicular y el centro, donde se han cruzado, ese va a ser el centro del eje. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama esto? Escuadra universal. Bien. Escuadra de 90 grados. Acá también tenemos otra escuadra, jóvenes, que no se lo conocen simplemente como 90 grados, pero no es solamente 90 grados, es también 45 grados. Porque aquí hay un desnivel entre esta manija puede ser un cuarto y esto puede ser un octavo y me queda un 32 en cada lado, un 16 en cada lado. ¿Ve? ¿Comprendido? Y eso lo utilizan ¿para qué? Para trazado. Bien. Ayuda a realizar trazos en ángulo de 90 grados sobre piezas para corte, desbaste, etc. Compás de punta. Aquí hay otro error, jóvenes. Este compás es de dibujo. Esto no es de trazado. De dibujo. Pero sabemos que debe haber un compás y los compases son de 4 tipos. Este compás de punta, el otro que es compás para interiores, compás para exteriores y compás mixto. Ya, o sea, son de 4 tipos. Pero sin embargo nos presentan aquí también un compás que de dibujo. Bueno, nos permite realizar circunferencias sobre metal o curvas. Piqueta martillo. Ayuda a quitar la escoria que se queda al finalizar la operación de soldado en alguna pieza. Esto se realiza golpeando la soldadura varias veces. Martillo. Ayuda a desoldar piezas que no quedaron de acuerdo a las especificaciones. Tenazas. Ayuda a tomar la pieza recién soldada, ya que ésta se encuentra caliente y puede ser objeto de quemaduras para el operador. Prensa C. Ayuda a la sujeción de las piezas metálicas para la operación de soldadura. Pinzas de presión. Pinza de presión, yo me voy a buscar como pinza de presión, tampoco lo voy a encontrar. No lo vamos a encontrar en las ferreterías o en los mercados donde venden esto. ¿Por qué? Porque aquí lo conocemos como alicate de presión. Así como la cegueta, conocemos como cegueta, acá me pongo a buscar cegueta, tampoco me van a dar razón. Pero aquí vuelta, pinza de sujeción, digo que no, este es un alicate de presión, que tiene un regulador acá, para usarlo de acuerdo al espesor de las 2 placas. ¿Listo? Ayuda a la sujeción de algún objeto pequeño para la operación de soldadura. Cepillo de cuerdas de alambre. Ayuda a la limpieza de las piezas soldadas después de quitar la escoria. Muy bien, ¿sí? Dígame. Ajá. Profesor, una duda. ¿Cuándo regular el voltaje con una perilla y cuándo regular el amperaje de salida con la misma perilla, ¿no? Ya. ¿O es el mismo resultado regular del voltaje, regular el amperaje?
El voltaje es mire, el voltaje entra y mayormente tiene un amperímetro de acuerdo al uso del o sea, del amperaje, o sea, de la hora que estoy soldando, el amperaje yo lo voy a regular, sí, la cantidad que necesito, pero el voltaje también se regula solo, tiene un voltímetro, ¿ya? Que le dan un rango del voltímetro y ahí lo va a, automáticamente lo va a regular, ¿ya? Pero el amperaje sí, no sé dónde está, a ver, aquí vamos a verlo, dónde estaba, ajá, acá no hay, a ver, vamos a ver, ¿dónde estaba? Aquí estamos, aquí nomás atrás estamos, a ver, aquí, miren, yo he visto que aquí esto lo vuelven al voltaje, pero lo que se debe mover es el amperaje. A ver, Estas vamos a ver constan si de hay un más. transformador grande y pesado, un A interruptor ver, vamos ventilador de ahí. refrigeración interno. No, Tiene taza de trabajo y pinza de tampoco. masa de trabajo y Ajá. portaelectrodo. Tampoco. Vamos a Este ver, cable vamos se a ver, conecta en vamos uno a de ver. sus extremos a la Porque otra terminal de la el máquina para voltaje es el que soldar y en el otro extremo tiene un permanece portaelectrodo para fijo. sostener al electrodo. Fijo. El A ver, portaelectrodo a es el ver, sí. dispositivo que sujeta y manipula el soldador para realizar el trabajo de soldadura. La pieza Punto que se va a 45 soldar, segundos. conectada mediante la pinza de masa, forma los polos del circuito eléctrico. Un momentito. El otro polo lo construye el electrodo sostenido. No está, no lo puedo localizar, jóvenes, pero es solamente el amperaje el que se gradúa. A ver, usted me dice acá, regular el amperaje para soldar. Punto 45 segundo o N, el 45 segundo está en el segundo 45 del video. Punto 45 del video. Exacto, jóvenes. Esta gente se necesita, jóvenes. ¿Dónde está acá? 45. Por acá está. A ver. Medidores de voltaje y amperes, un regulador de voltaje y un ventilador de refrigeración interno. Tiene también terminales negativas y positivas que corresponden... Acá dice voltaje, pero parece que aquí se ha equivocado, este es el amperaje, lo que sale. Ya, ahí dice, a los mire. polos de la máquina para la conexión de los cables de trabajo. Los cables de trabajo que se conectan a las terminales de la máquina son los siguientes. El voltaje es esto fijo, permanente, jóvenes, de acuerdo al diseño de la máquina. Si el diseño de la máquina dice que va a tener, se va a usar hasta, vamos a suponer, 300 amperes, ya, el voltaje que entra está diseñado para eso nomás, jóvenes. Nunca he visto yo una máquina que se regulen los dos, y aquí, pero que sí está el voltímetro, está ahí, voltios, está ahí el voltímetro. Y que se va a usar entre 5 a 10 o 15 voltios. Por eso que eso no tiene, eso se regula de acuerdo al amperaje. ¿Se acuerda cuando nosotros vimos la electricidad básica? ¿Qué decía la electricidad básica? Que el voltaje se regula solamente, digamos, de acuerdo a la máquina. Máquina va a producir 300 amperes, pues para 300 amperes está el voltaje, pero el amperaje no. El amperaje va a estar de acuerdo a la necesidad que tenga. ¿Listo? Miren, aquí está. Yo nunca he visto, por si acaso, nunca he visto esto, pero por eso es que aquí me parece que este señor acá se equivocó, como varios errores que tienen, pues, estos señores. Para la conexión de los cables de trabajo. A ver, vamos a ver. Los cables de trabajo que se conectan a las terminales negativas y positivas que corresponden a los polos de la máquina. Para la conexión de los cables polos de la máquina. Generalmente, estas constan de un transformador grande y pesado, un interruptor de encendido, medidores de voltaje y amperes, un regulador de voltaje y un ventilador de refrigeración interno. Tiene también terminales negativas y positivas que corresponden a los polos de la máquina para la conexión de los cables de trabajo.
Los cables de trabajo que se No, conectan ahí a la... nomás, joven, ahí nomás. Miren, ¿se acuerdan también cuando vimos en la electricidad básica, decían que se regulaba, pero el voltaje estaba de acuerdo al diseño de la máquina? Y entonces el diseño de la máquina decía 300 amperes. Muy bien, trabaja hasta 300, pero yo le daba 320 y empezaba ¿a qué? A calentar. De repente le doy 325 y se va a cortar, va a haber un cortocircuito ahí. Y ahí el amperaje, perdón, el voltaje es donde entra y dice, a mí me han dicho que yo debo trabajar con tanto voltaje, nada más. Ustedes me están pidiendo más y yo no puedo dar. Por eso, el voltaje está en diseño de la máquina, pero el amperaje no, de acuerdo a la necesidad que tenga. ¿Correcto? Muy bien. No nos detengamos mucho más acá. Yo te recomendaría que veas eso de la electricidad básica, ¿ya? Profe, el aumento al amperaje tiene que bajar necesariamente no, el voltaje no, el voltaje está permanente, jóvenes. Ahí. Cuando sobrepasa es que calienta. Por eso, pero sobrepasa ¿qué? El diseño de la máquina. ¿Ya? El diseño de la máquina. En el diseño de la máquina se pone el voltaje que va a entrar, que va a trabajar, hay un voltímetro que va a trabajar ahí. ¿Ya? Bien, pero cuando el amperaje llega a ese tope, ahí es donde empieza a calentarse. Sobrepasa mucho, se abre el circuito. Creo que no trabaja el mismo voltaje, aumenta el amperaje de... Claro, pero para eso yo tendría que cambiarlo. ¿Se acuerdan? El amperaje calienta. Si yo lo pudiera regular, jóvenes, tendría que regularlo, hablaba de los dos. Y aquí no sé por qué habla este señor del amperaje, perdón, del voltaje. ¿Ya? Porque lo dice desde un inicio, ¿eh? A ver, vamos a ver. Yo he tratado también de buscar esto, ¿no? Pero no lo encuentro. Y cuando hemos estudiado nosotros la electricidad básica, no nos dice nada del voltaje con respecto a que si debo subir o debo bajar. ¿Pero por qué? Porque está en el diseño. Yo diseñé esto para que trabaje con 15 voltios. Muy bien, trabaja con 15 voltios, pero solamente debe entregar, no sé, 300 amperes. Mientras no llegues llegues a los 300 amperes o no llegues, estés antes, excelente, pero te pasas, ya no. Pero no hay forma, no dice la forma que yo pueda regularlo. De repente aquí han puesto los dos, ¿para qué? Para decir cuánto voltaje está trabajando. Porque no daría, pues jóvenes, si esto está diseñado para 300, muy bien. Si le doy más voltaje, ¿qué voy a tener? Más, ya no da. Porque estos tienen resistencias ahí. Y la resistencia es la que gradúa el buen funcionamiento, la resistencia como el árbitro. Ajá, ahí para pasar. ¿Quién es el que impide el voltaje? ¿Quién es el que pasa? El amperaje. Y por eso que hay una especie de resistencia hasta que llegue el tope y ahí. Lo vimos en la electricidad, busquen el de la electricidad básica, jóvenes, ya, y para salir de dudas. Ya, bien, vamos a continuar, jóvenes, porque se nos va la hora. Se nos va la hora, jóvenes. Ajá, vamos a ver acá un momentito, aquí, a ver. Muy bien. Tipos de uniones, pero habíamos herramientas de soldar por arco, conexión y manejo del equipo. ¿Cuál es el que nos...? A ver, vamos a tipos de uniones. ¿Ya? Tipos de uniones. Vamos a ver los tipos de uniones. Ya. A ver, vamos a ver acá. A ver. El proceso de soldadura es vasto
Por ello, en esta ocasión hablaremos de los diferentes tipos de uniones que se pueden realizar entre dos metales. Las estructuras se forman mediante conjuntos de perfiles unidos entre sí, con enlaces capaces de soportar los esfuerzos a los que son expuestos. Esto quiere decir que la unión de dos piezas metálicas, en este caso unidas por soldadura de arco, comparten los esfuerzos o fuerzas que se le Ya, apliquen. aquí, jóvenes, aquí vamos a ver que esto les pueden preguntar a ustedes. Aquí tenemos, jóvenes, por si acaso, dos tipos de soldadura. Uno que es la plana y lo otro que es el horizontal, la plana, en la parte de arriba. Y en la parte de abajo que tenemos el sobrecabeza, horizontal también sobrecabeza. Los soldadores de abajo que trabajan sobre cabeza son los que más ganan, porque tienen que tener mayor entrenamiento. 4 veces más, porque pasa por la soldadura plana, por la soldadura horizontal, la vertical y después la sobrecabeza. Pero en cada uno de ellos tiene que tener experiencia. Si no, no van a poder. Entonces, para la contratación de los soldadores jóvenes, se tiene que pedir los soldadores por su tipo de calificación, G1, G2, G3 o G4. Si yo para ahorrarme en soldadores pido todos los G1 que son los más baratos, muy bien, avance G1, pero el momento que hay que hacer esto, el horizontal, hazlo también el horizontal, pero no le va a salir un cordón correcto. Necesitamos vertical, también hazlo, vertical. Pero como está mal hecho también, agarran, ellos le ponen una masilla, lo liman todo y le ponen una masilla, solucionar el problema. Y encima su pintura no ha pasado nada. Por eso es la irresponsabilidad acá, jóvenes. Yo siempre digo que debe haber una entidad la que necesita el servicio, otra la que ejecuta el servicio, pero debe haber aquí un supervisor, que está mirando acá, ¿quién certifica? Debe haber, pero no existe. ¿Qué ha pasado en este tren de México? Se cayó de la estructura, simplemente se cayó. ¿Y quién lo hizo? No se sabe. Se sabe que lo ha hecho la empresa tal y no sé cuánto, pero ¿quiénes trabajaron ahí? Ellos han subcontratado algo ahí. ¿Por qué? Porque no está esa tercera entidad que supervise. Yo he visto ahí en la universidad nuestra de ahí he visto yo, por ejemplo, en Chorrillos, ¿ya? Que dice, le pregunté al ingeniero por qué hacían unas probetas. Digo, ¿y qué tiene esta probeta? Ah, no, me dice, esta probeta aquí tiene una numeración, me dice tal, que es todos los componentes que tiene esta probeta para que resista un determinado peso, fuerza. Y esto tiene que estar en el edificio donde se edifica esto, tiene que estar digamos, en las columnas que soportan todo el peso, ahí debe estar la probeta debe estar ahí, o alguien lo debe tener ahí para verificarlo. ¿Comprende? Ahí sí hay control. Hay control, jóvenes, y en las soldaduras yo no veo control. Decíamos de México, sucedió el accidente. ¿Qué pasó? Que vamos a investigar. ¿Qué vamos a investigar? Eso es algo así como complicidad, jóvenes. Y no hay a quien buscarle el responsable, porque estos señores que trabajan para el Estado, desaparecen su empresa, la cancelan, y cada cierto cancelan y hacen una nueva. ¿Quién estuvo en ese momento? No se sabe. Vaya a investigar, no sé, investigue. Pero esa empresa ya no existe. Entonces, ¿quién se hace cargo de todos los daños que han habido?
Bueno, jóvenes, sigamos porque la hora se nos va la hora. Aquí tenemos, jóvenes, los que van a trabajar arriba, van a hacer la soldadura plana y la soldadura horizontal. De igual manera, jóvenes, tienen que hacerlo abajo. Si esto es así de esta forma y se pudiera voltear o se pudiera girar, sería una gran cosa. Porque usaríamos los soldadores de calificación G1 y aquí el G2, ¿ya? Pero como no se puede, tengo que utilizar aquí el G4 y aquí hay, aparte del G4, tenemos un G5 y un G6 para este caso. Como está abajo, este es el G6. Sobre cabeza. Ya. Entonces, jóvenes, ahí tengo que pagar más a soldador más calificado. Entonces decimos que el soldador plano es opuesto al soldador sobre cabeza. Por las dos cosas. Por su costo por operario, horas, y por su posición de soldadura. Bien. Ya, tengan en cuenta eso, jóvenes. Y serán repartidas a lo largo de toda la soldadura, por lo que el cordón o costura debe ser uniforme durante todo el trazo. Para hacer cualquier tipo de unión con soldadura, es necesario tener todo tu equipo, es decir, portar la careta de soldador, guantes, mandil de carnaza y zapatos dieléctricos tipo industrial, y tomar las medidas de seguridad adecuadas, como lo son evitar soldar cerca de objetos inflamables, soldar en un lugar ventilado, entre otras, ya que sin estas estás propenso a tener un accidente. Una vez que se tenga cada una de estas medidas, estamos listos para realizar las uniones que se presentarán, las cuales son unión en T, por puntos, a tope o empalmada, solapado, de borde y de ranura. La unión tipo T consiste en tener dos materiales en distintos planos. Para realizarla, necesitas rellenar los bordes creados entre las dos placas. Este es el tipo sencillo y doble. El sencillo es en un solo lado y el doble sí es en los dos lados. ¿Ya? Porque el tipo de trabajo que va a ejecutar. ¿Correcto? de soldadura más común en la soldadura de arco. Las soldaduras pueden ser sencillas o dobles, es decir, realizar la soldadura de un solo lado o en ambos. La unión por puntos consiste en unir dos placas por medio de soldadura, solo que en lugar de realizar un cordón... Aquí, jóvenes, esto se utiliza solamente para sujetar. No va a haber ningún esfuerzo acá. No sé, le pondrán como adorno, qué cosa, pero no hay aquí, digamos, un cordón, un trabajo que va a realizar porque solamente le están poniendo puntos. O también lo han hecho como demostración. Mire se cómo realizan ponen los puntos en las placas que se quieren unir, empezando del centro. Acá está, mire, ponen un punto en el centro, ¿ya? Que lo puede contraer la hora que se enfría, porque de caliente a frío se contraen, de frío a caliente se dilatan, ¿ya? Y después se contrae, pero está en el centro. Después se va a ir al otro extremo, del lado derecho, puede ser al lado derecho o izquierdo, pero después va al otro extremo, ¿ya? Para que después continúe con el intermedio, ¿ya? Lo que pasa es que no puedo soldar 1, 2, 3, 4 y 5 en forma directa. O sea, en ese orden. Tiene que ser intercalado. Intercalando uno a uno los puntos de soldadura por todo. ¿Ve? Intercalando. ¿Comprendo? ¿Comprendido? Mire, 1, 2, 3, al otro extremo, después vamos al otro 4 y después viene a este lado 5. ¿Ya? La longitud. Una unión tipo tope o empalmada consiste en unir dos placas que se encuentran en el mismo plano. Para conseguir la penetración adecuada en el material, es necesario prepararlo previamente, es decir, realizar un biselado en una o ambas placas.
Los expertos sugieren separar las placas. Cuando dice uno o ambas partes, jóvenes, eso quiere decir también es que de acuerdo al trabajo que va a realizar esta soldadura, este elemento. Aquí, por ejemplo, es para un trabajo medio, de repente si aquí se soporta, no sé, 1000 toneladas, aquí solamente 500. ¿Por qué? Porque está soldando una sola parte. Después De viene 2 acá, a miren. 3 milímetros para que el material penetre totalmente. Ya, eso es ya el procedimiento. Ese es el procedimiento. Aquí deja una abertura de 2 o 3 milímetros, ¿para qué? Para poner un cordón de alta penetración. Solamente a 2 o 3 milímetros acá de abertura, ¿ya? Y después de ahí vienen los cordones de relleno. Y al último, uno de acabado. Y se realice la soldadura correctamente. La unión de solapado consiste en poner dos placas una sobre otra y realizar la soldadura entre la superficie de una y el borde de la otra. Esta actividad es común en carrocerías de autos. La unión de borde consiste en realizar la soldadura entre dos láminas sobrepuestas, solo que en esta ocasión la soldadura se hará en los bordes que unen las placas. Esta se utiliza generalmente con espesores finos. Recuerda que previamente puedes preparar el material con un biselado sencillo o doble. La unión tipo ranura consiste en unir dos placas de metal de tal manera que se encuentra en la superficie, tendrá una ranura por la cual deberá ser rellenada con soldadura. De esta manera quedará. ¿Por qué se tiene que hacer esto? ¿Alguien tiene una idea? Se necesita esta placa junta, o con este escalón de acá. Se necesita la placa. Tengo la idea, por ejemplo, esta idea es buena de soldarlo acá. ¿Por qué es buena? ¿Por qué sale mejor soldarlo, jóvenes? Porque si fuese una sola placa, aquí tendría que utilizar yo una máquina herramienta. Puede ser una limadora, como puede ser una fresadora. Pero ¿cuánto tiempo va a demorar en sacar todo este material? ¿Y cuánto tiempo va a demorar también en acabarlo? Pero más fácil, ¿qué cosa es? Cortar las dos placas y soldarlas. Si no va a tener mucho esfuerzo, miren, dos ranuras. Si va a soportar algún esfuerzo, toda la ranura corrida. Esa es la ventaja de esto. Y para eso se usa. Ahora, quiero que queden acabados. Muy bien, háganle un cordón de acabado y al final lo limpiamos acá. Con una lima, con una fresadora, con un cepillo o lo que sea. ¿Listo? Muy bien. Estarán fijadas ambas piezas. Ahora ya conoces cada una de las uniones que se pueden realizar con soldadura de arco. Ya, listo. A ver, jóvenes, vamos al otro. Tenemos la realización de los cordones. A ver, ojalá que esté bueno, pues no me haga quedar mal. Esto me está haciendo quedar mal. A ver, vamos a ver. Se realizan cordones Así, en las bien. piezas o metales a trabajar. Los cordones básicamente se utilizan para unir las piezas, pero antes de realizarlos, es necesario que portes el equipo de protección adecuado y que tomes en cuenta las medidas de seguridad correspondientes. Además, debes contar con máquina de soldar, cable de masa de trabajo, pinza de masa o trabajo, cable del electrodo y el portaelectrodo, electrodos, herramientas de sujeción y las piezas de metal o material que se va a trabajar. Fijar las piezas es un paso muy importante para ayudar a que el trabajo quede lo más estético posible, ya que si se llegan a mover, pueden quedar chuecas o deformes. Las piezas se pueden fijar a mano, guardando las medidas de seguridad, o bien con herramienta de sujeción.
Coloca, alinea y fija los materiales que se van a trabajar para que posteriormente selecciones los electrodos de acuerdo a sus propiedades. Después, instala la máquina, regula el voltaje con el selector, conecta el cable del portaelectrodo con el electrodo, la pinza de masa a la tierra, que es la pieza a soldar, y ahora sí, puedes realizar el cordón o costura. Cuando realices un cordón, hazlo a una velocidad constante y no Oye, oye, muy oye, oye, rápido, oye, oye, un ya que momentito, un puede momentito, quedar... un momentito. Momentito, jóvenes. Otro que está fallando. ¿Ah? Se escucha solamente la... el Qué equipo de buena. protección Ahí está, ahí está, adecuado ahí está, ahí está, y ahora que sí. tomes en cuenta las medidas de seguridad correspondientes. Además, debes contar con máquina de soldar, cable de masa de trabajo, pinza de masa o trabajo, cable del electrodo y el portaelectrodo, electrodos, herramientas de sujeción y las piezas de metal o material que se va a trabajar. Fijar las piezas es un paso muy importante para ayudar a que el trabajo quede lo más estético posible, ya que si se llegan a mover, pueden quedar chuecas o deformes. Las piezas se pueden fijar a mano, guardando las medidas de seguridad, o bien con herramienta de sujeción. Coloca, alinea y fija los materiales que se van a trabajar para que posteriormente selecciones los electrodos de acuerdo a sus propiedades. Después, instala la máquina, regula el voltaje con el selector, conecta el cable del portaelectrodo con el electrodo, la pinza de masa a la tierra, que es la pieza a soldar, y ahora sí, puedes realizar el cordón o costura. Cuando realices un cordón, hazlo a una velocidad constante y no muy rápido, ya que puede quedarte como una especie de churro. Avanza oscilando el electrodo. Cada vez que se realiza un cordón, es necesario retirar la escoria o sobrante que se provoca al momento de hacerlo. Una vez terminado el cordón, es muy importante que no enfríes la pieza con agua, ya que esto puede provocar que la soldadura se... Aquí, ¿se acuerdan que vimos nosotros un video donde lo enfriaban esto? Pero hacía la salvedad que solamente debe hacerse en laboratorio. ¿Por qué utilizamos nosotros a veces en el laboratorio? Aunque en el caso nuestro no es necesario porque tenemos 3 cabinas con sus respectivas máquinas. 3 cabinas que entran 2 estudiantes ahí, 3 por 2, 6, y cuando hicieron su cordón de soldadura, entra el otro grupo de A6, y los señores tienen tiempo de limpieza. Por esto se enfría rápido, también no es mucho rápido, y entonces lo limpian y ya está listo. Mientras el otro está trabajando. Pero hay algunos casos que es necesario hacerlo. Y esto lo dijo, que solamente puede hacerse en laboratorio. No lo puedo hacer en el campo de trabajo, en la industria, no lo puedo hacer, joven. ¿Por qué? Porque ahí no sabemos a qué temperatura se encuentra y en qué momento lo voy a pasar. Si lo dejo un buen tiempo, lo dejo unos 15 minutos, ni hablar, lo puedo enfriar. Pero si recién lo saco, esto salpicas, sale violentamente expulsado y eso puede caer en la cara. ¿Ya? Por eso esto no practicarlo en la fábrica, en la actividad, en el campo de trabajo. Pero sí se puede hacer, como decía ahí, en el laboratorio. ¿Ya? Esto, por si acaso alguien llegue a una fundición, esto es peor fundición, porque en la fundición no es necesario ver el agua, sino esa lluvia suavecita que cae en la noche
llenan o cae sobre los moldes, los lingotes o lingoteras le llaman, ¿ya? Sobre eso cae. Y usted lo ve, aparentemente está seco. Va a vaciar una vez que ha terminado de vaciar todos los moldes, se llenaron todos los moldes que estaban programados y sobró material. Métanlo en una lingotera, muy bien. Pero si esa lingotera no está seca, adiós. ¿Por qué? Porque entra el calor violentamente. Así como en la soldadura también ahí, violentamente entra. Y entonces ahí expulsa, y ya no expulsa pues agua, sino expulsa el material fundido. Esa es una desgracia. Una sola vez vi eso, pero fue desastroso. Tengan muchísimo cuidado cuando trabajan en soldadura. Dicen que la soldadura eléctrica, la más fácil, la más usada, la más útil, pero no, pues señores, no es que sea la más fácil, sino que tiene que tener uno muchísimo cuidado en trabajarlo. ¿Listo? Vuelva frágil y en un futuro pueda romperse. El cordón de soldadura tiene tres partes bien diferenciadas. 1. Zona de soldadura, que es la zona central. Está formada por el metal añadido. 2. Zona de penetración, que es la parte de las piezas que han sido fundidas por los electrodos. Acá, en ambos lados. La mayor o menor profundidad de esta zona define la penetración de la soldadura. Una soldadura de poca penetración es generalmente débil y defectuosa. 3. Zona de transición, que es la más próxima a la zona de penetración. Esta zona, aunque no ha sufrido la fusión, sí ha soportado altas temperaturas cuyos efectos son desfavorables, provocando tensiones internas. Como podrás observar, la soldadura formó un triángulo. Las dimensiones que definen un cordón de soldadura son la garganta y la longitud. La garganta es la altura del triángulo formado por la soldadura y los lados que están contenidos en las caras de las dos piezas unidas. La longitud eficaz es la longitud real de la soldadura menos los cráteres extremos. Se admite que la longitud de cada cráter es igual a la garganta. Los cordones de soldadura se pueden clasificar en 1. Por la posición geométrica de las piezas a unir, como soldaduras a tope o en ángulo. 2. Por la posición del cordón de soldadura respecto a donde se aplicará la fuerza, como cordón frontal, lateral u oblicuo. Y 3. Por la posición del cordón de soldadura durante el soldado, como cordón plano, horizontal, horizontal en ángulo, vertical, en techo o en techo y en ángulo. Mire, un momentito acá. También aquí tenemos que tener presente, jóvenes, lo siguiente. Aquí en nuestro medio dicen, vamos a certificarnos, cada uno de los soldadores deben certificarse. Y solamente hay 4 certificaciones. La plana, acá está, miren, plano, 1, horizontal, 2, vertical, 3 y sobre cabeza, 4. Acá hay otro tipo de horizontal, jóvenes, acá abajo, que es el horizontal, digamos, bajo sobre el centro del horizontal, hacia abajo, en la parte. Pero hay otra horizontal que está encima y que vendría a ser algo así como la soldadura de techo. Entonces, en otros medios, jóvenes, no sé si es, no lo he visto acá, las empresas que certifican o que entrenan a los soldadores, no lo he visto. Sería engañarles, no lo he visto. Solamente 4 nomás, ¿ya? Miren, 1, el horizontal 2, el vertical 3 y el sobretecho 4. Este horizontal hacia arriba no hay
y el horizontal hacia abajo tampoco. El vertical sí lo han hecho uno solo, acá. Vertical descendente o vertical ascendente, igual. Una sola certificación. Bien, vamos a ver. Algunas de las recomendaciones para soldaduras a tope son: las piezas a unir deben estar limpias antes de depositar el primer cordón y hasta el cierre, que deben ser continuas en toda la longitud y de penetración completa. Cuando no sea posible el acceso por la cara posterior, debe conseguirse penetración completa. Cuando se unen piezas de distinta sección, se debe adelgazar la mayor con una pendiente inferior al 25%. Durante la soldadura, se genera calor que se propaga a lo largo y ancho de las piezas, produciendo un enfriamiento más o menos rápido de las partes en las que la temperatura ha superado la del punto crítico del acero. La velocidad de enfriamiento de la pieza tiene un efecto importante sobre la estructura interna del metal, ya que puede modificar las características mecánicas del mismo y provocar aumentos de fragilidad en la pieza. También se producen contracciones de las zonas calentadas al enfriarse posteriormente. Si las contracciones ocurren sobre piezas con libertad de movimiento, ocasionarán que éstas se deformen. Recuerda que los cordones nos serán útiles para la realización de uniones de piezas metálicas que debes trabajar con seguridad y cuidando el aspecto estético. Muy bien, ya, ahí está todo, jóvenes, ¿ah? Por si acaso, miren, ahí está todo. Ajá, miren, las medidas de seguridad, lo que rodea al laboratorio, su EPP, ¿no? La máquina, la soldadura, los instrumentos, lo que vamos a soldar, está todo acá, jóvenes, ¿ya? Bien, vamos a ver la otra parte, a ver si lo tenemos, ojalá que no tenga el problema de la reproducción. Tipo de electrodos, ajá, ojalá que salga tipos de electrodos. A ver. Ay, caray, pero ahora resulta que aquí no da. A ver. El electrodo es uno de los Ahí está, extremos del electrodo. circuito eléctrico, el Excelente. cual, al acercarse a la pieza que se va a soldar, completa el circuito y produce el arco eléctrico. Los electrodos están formados por una varilla metálica recubierta por una combinación de materiales diversos según el empleo del mismo. En algunos casos, sirve también como material fundente. Hay diferentes tipos de electrodos, cuyo uso es indispensable en la industria metalmecánica. Su correcta aplicación evita los problemas que surgen al momento de soldar, tales como alabeos, desviaciones, fracturas y salpicaduras, que son ocasionados por la... Momentito acá, jóvenes. Vamos a ver aquí. Si yo no selecciono bien mi electrodo, debo trabajar con un electrodo de un 16, 1.5 milímetros, y escojo el de 3 milímetros, van a suceder estas cosas. El alabeos va para un lado o para el otro. La desviación puede ser longitudinal o transversal. Las fracturas de la soldadura, fracturas, porque no hay un enfriamiento adecuado, ¿ya? Y salpicaduras porque el electrodo no tiene la composición adecuada para hacer el aro protector. En las soldaduras estas tienen un aro protector por donde cae la soldadura, por donde cae el material líquido. Y si el material líquido no está bien formado, ese aro se sale por los costados. O también demasiado alto. Pero eso sucedería con cualquiera. Pero estos son los problemas que tiene en la selección del electrodo. La gran cantidad de calor generada al soldar. Entre mayor sea el valor de la corriente eléctrica utilizada para soldar, aquí está el amperaje, ¿eh? Es amperaje. mayores probabilidades habrá de que estos problemas ocurran. Por eso, es muy importante saber
cuál es el tipo de electrodo y la forma adecuada de utilizarlo para el trabajo que vas a realizar. La Sociedad Americana de Soldadura, AWS, y la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME, son reconocidas autoridades. Jóvenes, aquí hay un problema que se lo he manifestado a los otros jóvenes también. Sociedad Americana de Soldadura maneja todo lo que es la soldadura. ¿Quién lo fiscaliza? La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Este es el que nos hace falta a nosotros. ¿Qué hace la escuela, cómo se llama esto de ingenieros? El colegio de ingenieros, ¿qué hace? Mecánicos. ¿Qué hacen? Jóvenes, nosotros no hacemos ni siquiera la investigación más pequeña. Por eso es que este lema de nuestra universidad es excelente cuando dice, ¿cuál es su lema de la universidad? A ver quién lo hace recordar. Innovar. Vamos a innovar, dice. ¿Qué hice con esto de innovar? Que no puedo estar haciendo lo mismo, que debo normarme acá. Aquí, en este caso, nos entrega la Asociación de Soldaduras, nos entrega los materiales y nosotros, qué bonito, claro. Y es importado. Es bueno. Por eso que entra cualquier cosa acá. En los primeros años del 90, jóvenes, de la década del 90, aquí también llegaron unas camionetas pequeñas, de 4x4, pero Suzuki, también llegaron acá. Pero habían ingresado en mayor volumen al mercado norteamericano. Pero ¿qué pasaba con estas camionetas? El eje que equilibra, el eje central, estaba muy arriba. Y aquí no lo detectaron, pero en Estados Unidos lo detectaron. ¿Qué hicieron ahí? Llamaron a la Suzuki y le dijeron, me recoges todo este material, todas estas máquinas. Si quieres tú seguir entrando al mercado norteamericano. Si no, déjalo ahí y te desapareces. Entonces Suzuki agarró y empezó a comprar a todas las máquinas, a todos ese modelo. Pero quedó un pequeño porcentaje. Lo compró al doble de lo que... Y se quedaron ya, digamos, algo así como autorizados para... ¿cómo le llaman a estos exhibidores? Lo tengo en la boca de decir, los coleccionistas. Pero acá no dijeron nada. Ni en los países subdesarrollados. Por eso alguien en esa época decía lo siguiente. Si tú quieres comprar, porque empezó a entrar maquinaria, autos usados. Tú quieres comprarte un auto usado, cómprate del mercado norteamericano. Porque la calidad está garantizada. De cualquier otro sitio no. Bien, bueno, aquí debe trabajar, entonces aquí debe estar el Colegio de Ingenieros Mecánicos acá. Aquí. Decir, señores, está entrando esta soldadura, tiene todas las características, ponerle una etiqueta, señores, que esto ha sido revisado, auditado, la palabra que le quieran poner. Pero no simplemente entra y dice, qué bueno, está bien, y esto por si acaso es importado. No es así. A veces hay cosas, jóvenes, que pasa el tiempo uno para renegando. Pero vamos a continuar. Dentro del ámbito de la soldadura, las cuales dictan normas de clasificación de electrodos. Necesitamos conocer la guía para la interpretación de la denominación de los electrodos recubiertos para aceros dulces y de baja aleación. La AWS ha adoptado una serie de 4 o 5 números seguidos de la letra E,
Esta letra significa que el electrodo es para soldadura por arco. Veamos, por ejemplo, el significado del electrodo con la denominación E6010. Las dos primeras cifras de un número de 4 o las tres primeras de uno de 5 significan la resistencia mínima a la tracción en unidades de miles de libras por pulgada cuadrada del metal. Miles de libras por pulgada. Los dos son del sistema americano. Esto es lo que los ingenieros deben, el colegio de ingenieros, no hay otra entidad, joven, que no se diga que el Estado debe hacerlo. ¿Estos dos son del Estado? No son del Estado, joven. Son entidades públicas de los profesionales. Uno, el otro es productor de electrodos. Entonces, aquí debe venir esto y decir, vamos a traducir estas libras por pulgada cuadrada, ¿no es cierto? Ahora, pueden decir, cada soldador debe saber, eso es lo único que sabe. Y el soldador dice, ya, entonces yo lo sueldo, y no pasa nada. Esa expresión, Jones, es que nos ha llevado a la desgracia. Mira, yo me voy acá, de esto me voy allá, lo mato a ese tío con su pistola, me voy, y no pasa nada, se pierde y se acabó. Y si lo encuentran, ay, pobrecito, estaba loco. No le hagan nada. No puede ser, jóvenes. Las normas son para cumplirlas. Bien, continuemos, porque, ay. Ya, continuemos. Depositado. La penúltima cifra significa la posición en que se debe aplicar, como puede ser plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. La última cifra significa el tipo de corriente, corriente alterna o corriente continua, el tipo de escoria. Ya, pero ¿cuándo dice, cuándo es, joven? El cero dice que, pero ¿cuándo? ¿Cuándo es corriente alterna? ¿Cuándo es corriente continua? ¿Cuándo es esa aplicación? Bueno, ¿cuál de las dos? La escoria, ¿qué tipo de escoria? Penetración, alta o baja penetración. ¿Lo dice acá? No lo dice. Simplemente dice que cero, ¿no? Compuesta de los recubrimientos, los compuestos de recubrimiento que tiene que ver con los electrodos. No dejemos todo para el usuario. Qué bueno fuera que nosotros fuéramos una sociedad bien preparada. No. En otros sitios jóvenes vimos nosotros que hasta para jardinero tiene que ser usted profesional. No solamente cortar el césped. O saber en qué momento se va a cortar. No lo hacemos. No sé. Bueno, continuemos, jóvenes. Tipo de arco, penetración y presencia de compuestos químicos en el recubrimiento. En los electrodos de acero aleado, las 4 o 5 cifras de la denominación van seguidas generalmente de una letra símbolo, como A1, B1, B2, etc. Estos sufijos estándar de la AWS se agregan para indicar adiciones específicas de elementos de aleación. Por ejemplo, un electrodo revestido para soldadura al arco que tenga una denominación E7015A1 es un bajo hidrógeno para todas las posiciones, para corriente directa en polaridad invertida. Tiene contenido de molibdeno entre 0.40 a 0.65%, promedio 0.50%. La clasificación de sufijos es la siguiente. A. Electrodos para aceros al carbono molibdeno. B. Electrodos para aceros al cromo. Mire, el primero acá sí, ¿ve? A1. Aquí está A1. B1, perdón, B1. Ahí está.
Ahora sí está como especificado. molibdeno. C. Electrodos para aceros al níquel. D. Electrodos para aceros al manganeso molibdeno. NM. Electrodos para aceros al níquel molibdeno. G. Electrodos generales de aceros de baja aleación. M. Electrodos similares a las especificaciones militares. P1. Electrodos para líneas de tubería de petróleo y derivados. W. Electrodos para aceros climatológicos. Casi todos los ¿Qué metales cosa quiere decir el climatológico? Que puede diferentes climas, ¿no? A ver, acá, jóvenes, aquí hay una cosita importante que deben conocidos de saber. pueden ser soldados, ya sea mediante un proceso u otro. Así, la soldadura eléctrica que utiliza electrodos revestidos se utiliza principalmente Ahí nomás, se me va. Acá tenemos un acero de aleación. Acá tenemos otro tipo de acero de aleación. Pueden ser el mismo, pero los dos se producen de la misma forma, por extrusión. Aquí, en una máquina de extrusión, ponen un molde, ¿ya? Donde solamente se ve un diámetro, ¿ya? Un diámetro mayor y un diámetro menor, y ahí sale este tubo. La cantidad que desean, 1 metro, 2 metros, 5 metros, 9 metros, lo van cortando y sigue saliendo. De igual manera aquí en el del engranaje. Aquí puede ser un eje sólido porque esto ha sido trabajado, pero el eje sólido también va a ser, digamos, salir en una forma continua. Pero acá, ¿qué pasó? Este elemento de máquina que no es extraterrestre, no. Jóvenes, a esto solamente hay la única forma de hacerlo fundido. Ni siquiera esto por forja, pero sí fundido. Hago mi molde en arena y lo voy a fundir. Voy a echar el material líquido acá. Y entonces, ¿qué va a hacer esto? Un acero fundido. Y si hay necesidad de soldarlo, hay dos formas de soldarlo y esto es un trabajo muy sofisticado. Con acero de aleación, acero, maquinable y acero no maquinable. Se usa de acuerdo a la... Aquí debe ser, por ejemplo, un acero maquinable. Porque pongo un acero maquinable, no va a ser un material rígido. Y esto va a ser fuerza. En el otro material, si le pongo el rígido, el no maquinable es rígido. Y si voy a hacerle fuerza, de repente se va a tronzar otra vez. ¿Listo? ¿Visto, jóvenes? Entonces, este es material fundido. Ahora vamos a ver acá hay tres sobre elementos más. aceros, ya que estos poseen diferentes propiedades. Dependiendo de la cantidad de aleación que contengan, los electrodos para soldadura se deberán seleccionar basándose en la composición del acero a soldar. Por lo general, los aceros se clasifican de acuerdo con su contenido de carbono, esto es, acero de bajo, mediano y alto carbono. Un electrodo para todos los fines, para todas las aplicaciones y que dé resultados iguales, es imposible encontrarlo. No existe eso. Acá hay otros tres elementos, jóvenes, acá. El primero es un tornillo con cabeza hexagonal de superficie constante, transversalmente, constante. Agarro lo corto y lo voy a tornear y hago mi tornillo. Ahí está. Igual que el tubo, igual que el engranaje. La otra es una placa laminada, que es de la misma forma de obtención que esto. Y después, una vez que está laminada, lo corto y le doy la forma de esta cavidad que tiene acá. Pero la placa es laminada. Y acá, en la francesa, ¿qué hacemos?
No hay forma constante. ¿Ah? Como no hay forma constante, ¿qué hacemos? Vamos a investigar. Lo único que sabemos que es de alto contenido de carbono. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es un acero que va a trabajar a tracción, a torque. ¿Y cómo se obtiene? Por forja. ¿Se dan cuenta? Otra forma de obtención acá. Y entonces lo que dice para la soldadura es cuando se rompe, acá también dijimos que la soldadura de material fundido o de acero fundido es bien complicado de obtenerlo. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Hasta aquí no vamos a quedar porque ya estamos cerca de la hora. Bueno, no se nos vaya a pasar. Tienen ahí, está en el temario, están todos estos videos y también están los otros jóvenes videos que son importantísimos para su formación. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí entonces. Y nos vamos a ver un momentito, a ver, ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí vamos a ver, ajá, nos vamos ya, aquí, a ver, y estamos en el MS, ¿no? A ver, estamos en el MS 86 grupo 2, MS 86 grupo 2. MS86 grupo 2, más arriba, muy bien, MS86, ¿dónde está el grupo 2? Ajá, nos vamos acá, porque se me ha perdido, aunque aquí hay contenido, muy bien. Y aquí nos vamos a evaluación laboratorio 3. Ya, y aquí está ¿quién? Soldadura al grupo 2. Y al grupo 2, aquí está. Entonces nosotros entramos acá y le decimos aquí. Va a estar en evaluación. Muy bien. Buscamos evaluación. Está acá. Y no vamos a verlo. A ver. Ahí está, jóvenes. ¿Ya? Ahí tienen ustedes. Ay, caray. Ahí. Nos vamos acá. Ahí. Listo. ¿Está bien? Esperen, jóvenes, tranquilos, ¿ya? Relájense y piensen solamente en la evaluación. ¿Ya, jóvenes? Se ha hecho todo lo posible también de poderles dar algo, ¿ya? De lo que es. Van al laboratorio, jóvenes, van al laboratorio y en la parte de abajo está evaluaciones, evaluación 1, evaluación 2 y evaluación 3, soldadura. Ahí se va a encontrar, ¿ya? Traten de localizarlo porque esto empieza a las 20:45, ¿correcto? ¿Sí? Ah, ya lo encontraron. Muy bien, jóvenes, ¿ah? Tranquilos, ¿no?
Profesor, bueno, buenas noches, ¿me escucha? Te escucho, dime. Aún en la evaluación no aparece, ¿verdad? No, todavía pues eso aparece a las 20:45. Ahí dice 20:45. Ya, profesor. Gracias. A esa hora, Listo. sí, a esa hora aparece. Ya, correcto. Tranquilo nomás, muchachos. No se me alteren. Tranquilos. Alterarse vamos en contra. Ya, vamos.
Basta, hasta ahí nomás. Ya pueden retirarse, jóvenes. Todo está en orden. Ajá, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, jóvenes.